Colombianos, ¿recuerdan las casas de Iván Duque, pues que construyó, que iba a construir en San Andrés y que fueron polémica en ese entonces? Porque cada una de estas casas supuestamente costaba 600 millones de pesos, donde un solo tornillo costaba 42.000 pesos, y que pues según en ese entonces decían que soportaban vientos superiores a 200 kilómetros o 250 kilómetros por hora, y donde incluso soportaban terremotos. Pues se volvieron a caer. Y no con vientos superiores a 250 kilómetros por hora, sino con vientos inferiores a 30 kilómetros por hora. Así lo manifestaba Carlos Carrillo, donde decía: hoy en Providencia, vientos de menos de 30 kilómetros por hora causaron desprendimientos de cubiertas y afectaciones estructurales en varias casas. ¿Qué podría pasar con vientos huracanados de más de 120 kilómetros por hora? Esas casas fueron intervenidas en la reconstrucción del gobierno de Iván Duque. Los reclamos de la comunidad de Raizal han sido siempre justos. Le corresponde hoy realizar un peritaje completo de las casas y garantizar la seguridad de las viviendas. El problema es la plata. Urge garantizar los recursos desde el Ministerio de Hacienda y también el cumplimiento por parte de Findeter. O sea, casas que costaban 600 millones de pesos, que eran a prueba de vientos o huracanes con vientos superiores a 250 kilómetros por hora, contra terremotos, se cayeron por vientos de menos de 30 kilómetros por hora. O sea, este tema de las casas que costaron 600 millones de pesos es un acto de corrupción grandísimo, que pues prácticamente nadie dice nada, nadie dijo nada. En ese entonces muchas personas pusieron la queja, denunciaron todo este tipo de cosas, porque cómo iba a costar una casa que era prácticamente de tablas 600 millones de pesos. Y pues que hace poco los exministros de vivienda de entonces, el nefasto Duque, pues a raíz de que pues, se tenía previsto una tormenta pues que no era muy grande en San Andrés, les preguntaron sobre el tema de las casas, donde decían: a esta pregunta respondieron anticipadamente los exministros de vivienda, Jonathan Malagón, Susana Correa y Víctor Muñoz, el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, quienes aseguraron que estas construcciones tienen capacidad de resistir ante huracanes y terremotos. Las casas de Providencia resistirán un nuevo huracán. La exministra Correa aseguró que las viviendas que el gobierno Duque construyó en Providencia tienen las especificaciones técnicas que le permiten garantizar una resistencia de los vientos de hasta 250 kilómetros por hora, por lo que resistirían un eventual huracán en las próximas horas. ¿Cómo ven ustedes este tema? Y pues afortunadamente no fue un huracán, fue una tormenta, donde los vientos no superaron los 30 kilómetros y se cayeron los techos. Casas de 600 millones de pesos, donde pues los diferentes medios guardaron silencio en ese entonces. O sea, una casa de 600 millones de pesos que supuestamente iba a tener unas especificaciones técnicas impresionantes y en lo más mínimo. Así en ese entonces lo denunciaban, pues sobre estas casas que nos decían: esto es lo que cuesta 600 millones de pesos. La mentira más grande que le han podido decir a los colombianos. Un proyecto que está sobrevalorado a punta de robos y mentiras. Esto cuesta. Una casa de estas, ¿pueden ustedes creer que 600 millones de pesos? Y todos estos sectores de la derecha no dicen nada, tienen problemas al parecer de memoria, nadie habla sobre estas noticias, no se han visto en los diferentes medios de comunicación tradicionales como Caracol, RCN y todos estos medios. No pasan esto, no dicen que las casas las casas que construyó, que supuestamente construyó Iván Duque, que costaron 600 millones de pesos en San Andrés, se están cayendo. Porque no quieren hablar de la corrupción que sucedió con el tema de esas casas. Obviamente muchos actos de corrupción más en ese gobierno, pero específicamente en esto. Ayer se cayeron los techos y no se sabe, nadie quiere hablar del tema. Y no es la primera vez. Ya anteriormente estas casas se habían caído, o estos techos se habían caído, muchas casas se habían destruido por huracanes de categoría inferior
al Iota, que fue el que en su momento pues hizo todo este desastre en San Andrés, y a raíz de eso pues fue que vino el tema de que las casas y pues todo ese acto de corrupción. Entonces decía, entonces de las casas de 600 millones de pesos construidas con tornillos de 42.100 pesos cada uno en San Andrés y Providencia, y que fueron diseñadas para soportar huracanes de categoría 4, no aguantaron el huracán Julia de categoría 1. Esto fue en el año 2022. 2 años luego del paso de Iota por la isla de Providencia, el entonces presidente Duque prometió que cada damnificado tendría una casa capaz de resistir un huracán grado 4. Ayer pasó Julia como tormenta y sus vientos de huracán tipo 1 y se dañaron. Lucía del Mar Gómez. Mónica, los trinos emitidos desde Bogotá dicen que resistieron, pero los de la isla muestran techos en el suelo, paredes rasgadas, cimientos inundados y la petición de una visita de verificación. Con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, la tormenta tropical Julia azotó a la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, llegando a cortar las líneas de transmisión eléctrica y comunicación con el archipiélago. O sea, estas casas en el 2022, o parte de estas casas, ya habían sido destruidas no por un huracán, sino una tormenta. Y las poquitas que quedaron, pues fueron destruidas el día de ayer por otra tormenta con vientos inferiores a 30 kilómetros por hora. ¿Dónde están todos estos políticos que les duele el país, que no aprovechan cada noticia para direccionarla en contra del gobierno de Petro? ¿Dónde están? ¿Por qué no se han pronunciado? No he visto una sola publicación por estos políticos, ni tampoco por los medios tradicionales. No quieren agrandar la noticia porque saben que están implicados todos estos corruptos del nefasto gobierno de Iván Duque, de este acto de corrupción tan grande. O sea, es que todavía no cabe en la cabeza cómo una casa de esas de madera, que sinceramente yo creo que una construcción de una casa de esas no cuesta más de 5 millones de pesos, las hicieron pasar por valor de 600 millones de pesos. Un tornillo que cuesta aproximadamente 200 pesos, costaba 42, o lo hicieron pasar por un valor de 42.100 pesos. O sea, en 2 tormentas se destruyeron, se cayeron las casas que iban a soportar huracanes categoría 4. Y entonces estos políticos que siempre reaccionan, que siempre están supuestamente ellos a la defensa del pueblo colombiano, de los más necesitados, guardan silencio. Pero cualquier noticia que sale, de una vez la publican, la comentan, sale como salvadores, como redentores, y frente a esto nada, no guardan silencio, no dicen nada. Aquí no pasó nada, aquí nadie se robó la plata. Pero hace poco sí salieron a tratar de desmentir, y que donde quedaron en completo ridículo, porque trataron de desmentir unas casas que el presidente Petro construyó en Chocó y que aproximadamente costaron 70-80 millones de pesos. Y entonces salieron a decir que no, que esas casas eran totalmente falsas, que esa imagen que el presidente, o esa foto de las casas que el presidente Petro montó a su cuenta, eran, o las había sacado de una página de internet, pero que no eran reales. Y le tocó al presidente Petro, incluso al alcalde de ese municipio, salir y comprobar y decir, incluso a la gente a quien se les entregaron esas casas salieron en videos y decir, sí, aquí están las casas, mírenlas. Y no costaron 600 millones de pesos. Costaron 70-80 millones de pesos. Y ahí sí salieron todos a atacar y atacados, y que esto es mentira, y que la falsedad del gobierno Petro, y que los engaños, y que la corrupción, y que se robaron la plata, y que eran montajes. Ahí sí salían, ahí sí estaban preocupados por la gente. Pero en estas casas de 600 millones de pesos que ya se cayeron, o sea, ya prácticamente si hay una en pie, es mucho. Y entonces en ese tiempo, pues eso fue un escándalo, porque en redes sociales, principalmente en X, que no, que eso era un montaje de Petro y que no sé qué más, y les tocó callarse la boca, y les tocó incluso borrar todas esas publicaciones donde salían a decir que no, que eso era mentira, que esa era una imagen, que como Petro era capaz de venir a sacar una imagen de internet y decir que eran las cabañas que estaban haciendo. Entonces así lo veíamos anteriormente, donde decía foto de que Petro publicó 7 casas construidas en Chocó. Lo que pasa es que a ellos les sorprende
como no son casas de supuestamente 600 millones de pesos, y son casas que cuentan pues con todo lo necesario, entonces les sorprende y venían a decir que no, que eso era mentira, y que ahí sí salían a defender a todas estas personas del Chocó, de que cómo iban a engañar y a decir que le habían entregado casas cuando no. Entonces aquí podemos ver la corrupción y cómo estos políticos tapan lo que les conviene y salen a hacer publicaciones y salen a gritar y supuestamente a defender a la gente, cuando Petro hace una publicación donde dice que entregó casas, y buscan cualquier cosa para desprestigiar esas obras. Buscan cualquier excusa para inventar que es que fueron mentira, que la plata que se perdió, y aquí sí no dicen nada. Entonces esa es la realidad política en Colombia sobre estos políticos de derecha, donde pues ellos hablan los que les convienen, o callan también lo que les conviene, y pues ahí van todos estos corruptos. Colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.